Ahora ¿Sí? sí. Ok, listo. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, que el voltaje que haya en el ánodo tiene que ser 0.7 voltios más que el que hay en el cátodo, dependiente si es positivo y si es negativo. Si yo tengo esa condición, entonces el diodo va a conducir de manera directa o estar polarizado de manera directa. Entonces, esta es la línea del voltaje. Si yo tengo menos de 0.7 voltios, la corriente es muy pequeña o no tengo una corriente. Apenas supere los 0.7 voltios, el diodo va a empezar a conducir. ¿Qué es empezar a conducir? Que los electrones del material tipo N van a empezar a ocupar todos los huecos del tipo P, ¿cierto? Y cuando eso pase, va a empezar a fluir electrones del polo positivo, del negativo al positivo. Acuérdense que los electrones se mueven en el sentido contrario que se mueve matemáticamente el concepto. ¿Qué va a pasar? Entonces, a medida que ese voltaje vaya aumentando, voy a obtener un flujo de corriente mucho más alto. ¿Qué sucede? Independiente después de cierto voltaje, mire, independiente de cierto voltaje, ya no va a importar que ese voltaje aumente mucho, que la corriente, independiente de eso, se va a mantener constante, disponible al flujo de corriente que haya en el circuito. No es una relación lineal. Es o está prendido o está apagado. Si yo lo quisiera manejar conceptualmente, entonces, idealmente, un diodo sería esto. Esto sería el comportamiento de un diodo ideal. ¿Ya? Listo. Entonces, el azul sería el diodo ideal y el rojo sería un diodo normal. Listo. Segundo, ¿qué pasa entonces si yo me voy para el otro lado, para el otro extremo? ¿Y cuál es el otro extremo? Le coloco un voltaje al diodo de manera contraria. ¿Qué quiere decir de manera contraria? Más voltaje en el cátodo que en el ánodo. Entonces, siempre y cuando esté en este rango de aproximadamente 20 voltios, el diodo no va a conducir. El diodo se va a mantener abierto. Pero si supera ese voltaje, el diodo tiende a dañarse y entonces empieza a conducir en el sentido contrario a como está polarizado. Eso se va a llamar polarización inversa o flujo de corriente inverso negativo, que conceptualmente cuando yo lo necesite que funcione así, este diodo se va a llamar diodo centro. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, repito, tengo una zona de polarización directa y una zona de polarización inversa. Si el voltaje de polarización directa hay una diferencia de 0.7 voltios, el diodo va a conducir y va a dejar pasar toda la corriente que hay disponible. Si está inverso y supera un voltaje de ruptura, el diodo se daña y tiende a conducir en el sentido contrario a como él debería conducir de manera normal. ¿Listo? Ahora vamos para este escenario. Entonces, yo voy a tener acá el diodo de esta manera. Lo voy a observar como un switch, lo voy a observar como un switch abierto, cerrado y abierto. Entonces, la línea verde que ustedes ven acá corresponde a la corriente DC. Yo creo que, pues está mostrando, porque yo creo que se bloqueó o no estoy viendo bien. ¿Se tildó o qué? Sí. ¿Qué están viendo en estos momentos? Pues el coso, el amarillo. Está mostrando la barra de abajo. No, estoy mostrando ya otra gráfica. No, entonces no se ve. Yo sigo viendo una amarilla. Sí, se quedó calmado. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Ah, sí? Sí, ahora sí. Entonces, muchachos, la línea verde corresponde a un voltaje DC. Acuérdense que tenemos dos tipos de voltaje. Voltaje DC o corriente directa o voltaje AC o corriente alterna, ¿cierto? El DC, constante en el tiempo. Listo. El AC varía de un voltaje pico a un voltaje pico negativo en el tiempo. Listo. Entonces, miren, a este semiciclo, si fuera corriente DC, el diodo estaría polarizado, ¿qué? De manera directa. El voltaje positivo es mayor, 0.7 voltios, que el voltaje al otro lado.
Entonces, miren, siempre y cuando de yo supere esta línea amarilla para el diodo, corresponde a 0.7 voltios, el diodo deja pasar la corriente. Estaría como si fuera un switch cerrado, miren. Está por debajo de esta línea amarilla, voy a extender esta línea amarilla. Por debajo de esa línea amarilla, el diodo tendría, listo, 0.7 voltios esa línea, el diodo estaría conduciendo. Listo, entonces deja pasar la señal. Si se baja de esa línea amarilla, si baja de esa línea amarilla, listo, ¿qué le va a pasar al diodo? Se apaga, o sea, funciona como un circuito abierto, no deja pasar la señal. Listo. Entonces, si este voltaje DC, yo lo bajara por debajo de esta línea amarilla, el diodo, ¿qué le pasaría al diodo? Se apagaría, no conduciría ese diodo. Listo, estamos. Profe, siempre Señor, tiene que ser 0.7. 0.7, como mínimo. Debe ser mayor a 0.7 y va a estar condicionado a la corriente y al voltaje. Listo. Pero si está por debajo de 0.7, esta línea amarilla, el diodo funcionará como si fuera un switch abierto. Si superó el 0.7, la diferencia de voltaje entre estos dos de 0.7, el switch va a funcionar como un circuito cerrado y va a dejar conducir. Entonces, eso para la DC. Ahora vámonos para la AC. Listo. Entonces, esta señal azul es la señal original AC. Mientras venga por acá, ¿qué le va a pasar a este diodo? Entre esta parte hasta acá, de acá hasta acá, ¿cómo va a estar el diodo? Apagado. Listo, no va a conducir. Vamos, se va a mantener el circuito abierto. ¿Por qué? Porque no hay forma de que este diodo deje pasar los electrones. Listo. Supero los 0.7 voltios. Yo hago aquí una trampa. Ahora sí. Entonces, me vengo para acá. Arranco en cero. Hasta 0.7 voltios. ¿Cómo está ese diodo? Inversamente polarizado. Todavía no he alcanzado la fuerza suficiente para que él conduzca. Pero apenas llegue a este puntico, ¿cierto? El diodo va a empezar a conducir. Entonces, ¿qué es conducir? Dejar salir la señal original que yo tengo, que es este pedazo de la curva. Y llego acá nuevamente a 0.7. Entonces, ¿qué le pasa al diodo? Se apaga. ¿Hasta cuándo? Hasta el resto del ciclo para que se repita nuevamente que la señal ocupe otra vez los 0.7 voltios. Entonces, en otras palabras, lo que va a suceder es que yo voy a tener otro semiciclo por acá. Vamos. Entonces, no conduce, voy a borrar el azul, miren lo que pasa cuando borro el azul y me queda la roja. No conduce, deja conducir, llego a 0.7, si apaga el diodo, 0 voltios, paso nuevamente de 0.7 y empieza nuevamente a conducir. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos claro? Eso siempre y cuando el diodo esté en este sentido, miren la flechita, en la forma que tiene, siempre y cuando aquí haya un voltaje más positivo que acá. Pero entonces vámonos para un escenario, para este escenario, en donde tengo el diodo en el sentido contrario, mire que está en el sentido contrario de este, y el voltaje aquí va a ser mayor que este, en el semiciclo negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar este, y voy a decir que eso es -7,
Listo. Esto es menos 7 voltios. Y entonces lo que me estaban preguntando ahorita. Ah, ¿cuánto es el voltaje ahí? ¿Cuánto es la diferencia? Sigue siendo de menos 7 voltios. Y como la flecha del diodo está al revés, entonces se mantiene esa constante de que el voltaje aquí es mayor que el voltaje que hay aquí en términos de lo negativo. El diodo va a conducir, ahora para el semiciclo negativo, me va a conducir en este lado. Para el semiciclo, yo le coloco que sea más. Listo. Entonces, en el semiciclo negativo, el diodo va a estar apagado, pero al revés. Viene apagado, miren la naranjada, la línea anaranjada. Llego a este punto, punto 7, se apaga ese diodo. Listo. Se apaga el diodo, miren. Llego a este punto. Prendo el diodo porque queda inversamente directamente polarizado, pero con voltajes negativos. ¿Ya? Llega nuevamente a este punto de, se apagará el diodo para ese semiciclo. Listo, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que el diodo tiene dos funcionamientos. Si lo coloco en DC, funciona como un circuito, como un switch, abre o cierra, ¿cierto? Directamente. Si está por encima de punto 7, ya. Y para señales en AC que varían en el tiempo, dependiendo de la polarización, entonces el circuito se dejará mover. Y esto entonces, muchachos, visto desde un circuito, corresponde a esta gráfica. Listo. Entonces, imagínense en el switch así. El switch abierto con un resorte, una fuerza que lo empuja hacia arriba, ¿ya? Una fuerza que lo empuja hacia abajo cuando yo quiero cerrar. Entonces, ¿qué lo mantiene abierto? El que yo no tengo una fuerza de 0.7 voltios. ¿Cuándo lo cierro? Cuando si yo aplicase acá, en este punto, acá, yo aplicase una fuerza de 0.7 voltios, que haría que esto se bajara y se mantuviera ahí. ¿Qué pasa si se van los 7 voltios? Desaparece entonces el diodo, la fuerza que me permite mantener este diodo, perdón, este diodo cerrado. Listo. Entonces, yo le tengo que, esta misma gráfica, devolvámonos un momento a esta gráfica de acá. ¿Qué pasa si esta corriente tiende al infinito? Ya no voy a depender solamente de que esté polarizado, sino que la estructura interna del diodo sea capaz de aguantar la potencia o la cantidad de corriente que está fluyendo a través de él. Entonces, ¿yo cómo le ayudo al diodo para que no se me dañe? Entonces, el diodo lo acompaño generalmente por una resistencia. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esta resistencia? Esta resistencia me va a ayudar a que cuando ese diodo esté conduciendo, me regule la corriente. Que esa corriente no se quede rezagada o no se quede aporreada al quehacer de lo que el diodo dejó pasar o no dejó pasar. ¿Cuándo va a conducir este diodo? Cuando el voltaje en este punto sea mayor que el voltaje que haya en este punto 7. Se cierra el switch y esta corriente aguantará o la generará la que haya disponible en esta fuente y será la resistencia la que se encargue de regular. Listo. Entonces, muchachos, el laboratorio de ustedes, hasta aquí el diodo como dispositivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Una. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El laboratorio, voy a abrir por acá el cocodrilo. Para que el laboratorio se pueda dar en términos de
de lo que vamos a hacer en el laboratorio. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a operar en el cocodrilo. ¿Listo? Me confirmo, por favor, si estamos viendo ahí. Sí, estamos viendo el ¿verdad? Señor. Entonces, Pero va, yo estoy más ¿qué enredado. necesito? Voy a necesitar una fuente de energía, ¿cierto? Pero aquí hay DC. Yo no necesito una fuente de energía DC, ¿cierto? Miren pues lo que vamos a hacer. Les voy a armar el circuito para que ustedes vean los dispositivos que necesitan. Entonces necesito una resistencia. Me la traigo para acá. Necesitaré un transformador. Me lo traigo para acá. Listo. Estamos. Y necesito un diodo. En este símbolo donde dice semiconductores discretos y mire que aquí está el diodo. Listo. Entonces me traigo un diodo para acá. Listo. Entonces ahora, como para acá. Y me falta. Listo. Entonces acá la voy a colocar de 10. Esta es la explicación del otro laboratorio. Sí, este es el laboratorio 4, 5 y 6, así es que lo vamos a montar. Listo. Entonces, miren, yo pongo esto y no hay señal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todavía no he alimentado este transformador. ¿Listo? ¿De dónde lo vamos a alimentar? Entonces nos vamos para acá, para el generador de señales y nos traemos una fuente alterna. ¿Listo? Miren que ustedes ven acá que pivotea de azul a rojo. Le damos clic acá y utilizamos una fuente de señal de 60 Hz, ¿cierto? De 60 Hz y de 120 voltios. ¿Por qué de 120 voltios? Porque es que así nos la entrega a nosotros el proveedor de empresas públicas. Listo. Entonces vamos acá a abrir esta señal. Voltaje máximo 20. Voltaje mínimo menos 20. Listo. Vamos a pararlo aquí un momentico. ¿Qué estoy haciendo acá, muchachos, para que ustedes lo entiendan? Estoy simulando con esta fuente de acá lo que me suministra empresas públicas. Vuelvo y le doy clic. 60 Hz a un voltaje de 120, una señal sinusoidal. Listo. Y estoy utilizando un transformador de 10 a 1. O sea, que por cada 10 voltios que hay acá, me va a entregar uno acá. Entonces, si acá tengo 120, ¿cuánto me va a entregar acá? 12 voltios. Entonces, este diodo, vamos a traerlo acá, les voy a mostrar otro. Y ahora aquí este pliego. A ver si encuentro aquí uno para que sea. Eh, Bueno, milisegundos. Y
Me puse a actualizar esto, muchachos, y lo dañé. Porque si de pronto por alguna cosa, cuando abran el cocodrilo les dice que va a actualizar, díganle que no, porque es que está sacando una actualización para... como todos estos software gratuitos, entonces lo están actualizando para poder usarlos en el laboratorio. Por acá. Entonces, miren, con este vamos a simular la entrada de energía de empresas públicas. Y este va a ser nuestro circuito funcional. Listo. Si yo reduzco esta señal de acá en segundos, que es lo que normalmente empresas públicas nos entrega, que es como lo veríamos en el osciloscopio. Voy a borrar este. Con este yo creo que me defiendo mejor. Y me voy a traer otra para acá. Necesito 9 voltios 10. Voltaje máximo 130 y voltaje mínimo 130. Listo. Entonces, muchachos, miren, la de abajo es la señal sinusoidal, la azulita, la que nos estaría entregando este dispositivo. Listo. Voy a borrar este para que lo veamos más facilito por acá. Ya les muestro cómo nos organizamos. Listo. Entonces, miren, tengo la señal roja es antes del diodo y la azul después del diodo. La señal roja es la señal original de la fuente. Borro este. Voy a borrar este. Listo. Y miren la señal azul, que es la que me queda rectificada. O sea, solamente me está dejando pasar el semiciclo positivo. Si apaga la señal y vuelve y funciona. ¿Qué pasa? Y yo invierto el diodo en dirección contraria. Miren lo que va a suceder. Voy a coger este diodo y lo voy a cambiar por un diodo en el sentido contrario. Listo. Entonces miren que ya el diodo lo que me deja conducir es que la señal contraria. Voy a copiar todo este circuito. Voy a pegar acá para que ustedes vean a lo que hago referencia. Boto este diodo y lo pego en este sentido. Y le pego a este la señal. Listo. Miren, ese diodo, el de arriba, el conduce, el de... Yo reseto esto todo. Me voy para acá.
La señal sigue siendo la misma. Voy a eliminar este. Entonces, tengo el diodo. Conduce y en este sentido me va a dejar sacar solamente las señales positivas, miren, a este lado. ¿Listo? ¿Estamos? Él se va polarizando. ¿Por qué me lo está mostrando así fracturado? Por la escala de tiempo que tengo. ¿Listo? ¿Estamos? Si yo le aumento a esto el voltaje. ¿Listo? ¿Qué pasó? Se estalla el diodo. ¿Por qué se estalla el diodo? ¿Por qué? Porque la corriente que esta resistencia estaba dejando pasar, ¿cierto?, es tan alta, el switch se cerró y deja pasar la corriente máxima. Es tan alta que esta resistencia ya no la resiste. Listo, miren ya lo que sucede. Si yo me pongo acá, le digo que el voltaje máximo es 200, 300, y que el de acá es menos 300, el voltaje pico. Pues miren, acá vienen las dos señales ya. Listo. Antes y después de este circuito. Vamos. La señal de entrada es la azul. La señal de salida sería el rojo. Apago el azul. Miren, me queda nada más el semiciclo positivo. Prendo la fuente, muestro los dos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Miren, este ya es el primer laboratorio. Ustedes van a medir la distancia que hay de este punto a este punto. Miren que aquí es muy fácil medir porque ustedes tienen estas líneas de acá abajo. Pueden medirlo ahí. ¿Ya? Pueden tener todas estas escalas. ¿Listo? Esta es la medición. ¿Estamos? ¿Estamos? Van a medir cuál es la distancia de acá hasta acá. Usted se puede mover como lo quiera organizar. De acuerdo a eso, me va a identificar cuántos ciclos, cuánto dura este ciclo y cuánto dura el ciclo completo. ¿Estamos? Eso con respecto a ese primer laboratorio. ¿Ustedes qué tarea tienen que hacer? Montarme los 3 laboratorios en esta plataforma. ¿Cómo lo van a hacer? Pues, hombre, lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, necesitamos 2 fuentes de voltaje. Los generadores. Necesito un diodo así. Necesito otro diodo acá. Este es el segundo laboratorio con 2 fuentes de voltaje. Para que lo miren y lo tengan ahí como referencia. Listo. Ahora voy a pegar esto. Voy a pegar esto. Voy a pegar esto. Esto. Y esto. Listo. Entonces, miren. 60. Esta la voy a pegar a 120. Esta la voy a poner a 120 voltios. Listo. Voy a borrar este. Miren lo que va a pasar pues acá, muchachos. Tengo esta fuente. Tengo esta otra fuente. Miren,
¿Listo? ¿Qué pasa? Con la señal roja voy a polarizar este diodo. Con la señal azul voy a polarizar este diodo. Y miren lo que va a pasar a la salida. ¿Listo? Les voy a apagar la azul y la roja. ¿Listo? Miren lo que le pasa a esa señal. Toda se vuelve, ¿qué? Toda se vuelve positiva, miren, hacia arriba. Estos bachecitos que ustedes ven acá, estos baches, son el equivalente a cuando los diodos se apagan o se encienden. La manera ideal sería que esto nos quedara como lo tenemos en el otro gráfico. O sea, todas las crestas unas sobre las otras. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea que tenemos que coger los otros circuitos de los laboratorios 2 y 3 y montarlos así. Hay que montarme los 3 laboratorios. Con el puente de diodos y con el generador de señales. Los 3, en un solo archivo. ¿Listo? Pero estoy confundido. ¿Cómo sería coger el circuito y ponerle? El circuito que ustedes tienen en el laboratorio, en la guía de laboratorio. Eso es lo que ustedes deben hacer. Son 3 circuitos. Aquí ya tengo 2. 1, 2 y el otro que es el que se llama puente de diodos, que eso se los dejo a ustedes para que luchen con el osciloscopio y con el multímetro. Muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Miren, ¿qué pasa si yo a este diodo le pongo 2 voltios? 1 voltio. A esta fuente le pongo 1 voltio. ¿Listo? Miren cómo se deforma, les voy a apagar la roja para que la vean. ¿Listo? Corresponde a este pedacito, el azul, ¿cierto? ¿Qué pasa si a este le pongo 12 voltios? ¿Listo? Miren cómo se disminuye. Le voy a aumentar la escala acá. 20 menos 20. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿yo qué señal estoy midiendo? Mire, puedo medir voltaje, velocidad. No me muestra nada porque yo no estoy midiendo una velocidad, sino que estoy midiendo un voltaje. ¿Cierto? ¿Estamos? La escala máxima, o sea, el voltaje máximo que hay en esta línea, el voltaje mínimo es el voltaje mínimo que hay en esta línea, hasta donde lo muestro, mire, menos 20 voltios. ¿Cierto? Estas son las unidades de medida. Y esta es la escala del tiempo. Mire, aquí yo, 1, este es 1. Estoy diciendo que cada casilla vale una unidad. ¿Listo? Punto 1, punto 2, miren, me puedo dar el lujo de darle así de ese detalle en micrómetros, en milisegundos, en segundos. ¿Listo? Lo vamos a traer en milisegundos. Ustedes van a medir entonces de esa señal las diferentes. Pues este es otro tipo de manera de hacer las cosas. Tengo 2 gráficas, ¿cierto? Para ampliar o disminuir la señal. ¿Cómo lo abro? Le doy clic derecho aquí sobre este espacio. ¿Listo? Estas son las puntas. Mire que puedo mirar, por ejemplo, lo que está pasando en este circuito. ¿Ya? ¿Qué se me sale el rango? Porque mire que esta fuente de energía, ¿cuánto voltaje tiene? 20 voltios. 200, lo voy a poner 20. Mire que ya ahí
me debe entrar acá al sistema. Listo, muchachos, dudas, preguntas. Profe, usted en los laboratorios nos dice cuánto es el voltaje, todo eso. Acá van a trabajar con un 509, ¿cierto? El voltaje que van a utilizar acá debe ser aproximadamente, trabajenlo con máximo 18 voltios. ¿Listo? Acá, máximo 18 voltios. Y acá vamos a trabajar con una resistencia de 10K para que cada uno de los diodos se vea en esa dinámica. Y mire, tengo esta señal de entrada. Yo borro esto. Sí me actualizó. Esto es lo que yo quería, muchachos, si actualizara. Mire, cuando yo actualizo, lo que pasa es que se dificulta más como ver el registro. ¿Sí ven? Coge uno grafiquitas más parecidas a la realidad. ¿Ya? Este es un motor. Delay, switches, mire. O sea, la actualización que estaba haciendo. Esto es un switcher real, como ustedes lo cogerían. Mire, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Bueno. ¿Qué más quieren, muchachos? Observar, comentarios, dudas. Profe, sobre lo de los electrodomésticos, usted ya montó esa lista que tenemos. ¿Cuál lista? Ah, no, recuerden que yo les dije que ustedes la escogían. La lista que está ahí en la guía, ahí están los links para que se metan a la página de PM, ahí están las listas de los electrodomésticos y ustedes los escogían. Ah, listo, listo, profe. Profe, Alumna. y yo te quiero como pedir pues algo, pero de verdad que esta vez sí intentes todo lo que puedas de mandar pues los videos o mirarlos a ver dónde los puedes subir. Nada, muchachos, Más les que todo, cuento qué pasó con los videos. Como yo utilizo otras herramientas, por ejemplo, esta gráfica que ustedes están viendo. Mire, esta que tengo acá. ¿Cierto? Yo esto lo ya. manejo en un diseñador gráfico. Lo otro son videos de YouTube y lo otro. Me pidió YouTube por allá en un correo que yo tenía que certificar el uso de las fuentes. Por eso no me estaba dejando cargar los videos. ¿Ya? Se supone que ayer me llegó un código y ya lo validé. Con eso ya se supone que entre hoy, anoche empecé a montar, ya he montado 5 videos, no me ha puesto problema. Deben estar listos. Hoy los debo terminar de cargar, muchachos, sino que es que tengo un problema no, una situación en la universidad que estoy organizando unas cosas para la vía nueva, para el ingreso nuevo a la universidad, que para el otro semestre la universidad, el ingreso vehicular cambia. Ya no entramos por debajo, sino que entramos por otro lado. Ya no entramos por tenis. Los carros en el otro semestre de la universidad ya no entran por tenis, salen por tenis, ya entran por otro lado. Entonces, yo soy responsable de eso. No he tenido tiempo y los videos siempre se demoran un ratico cargando, casi entre una hora y media cada video. Yo estoy en esa tarea y yo creo que ya hoy aspiro a dejar eso listo para que pueda repetir los videos. Ya eso sí, ya es compromiso, porque ya sí superé como esa dificultad que tenía, mandé el correo institucional como cuenta de docente que me permitiera cargar esos contenidos con uso de herramientas complementarias, porque tenía que certificar el uso de Zoom y el uso de Corel y el uso del Cocodrile, y ya los tengo certificados. Listo. Eso hoy, si Dios quiere, si queda listo esos contenidos. Es más, voy a mirar si no le estoy diciendo mentiras. Sí, profe, porque pues nosotros, porque no te hemos
como decir de que no entendemos, porque pues qué pereza también que usted tenga que parar cada 2 minutos o 5 porque no entendamos o No, y lo repetir que no entiendan, cuatro o cinco muchachos, me lo canciones. dicen. Oiga, no, se supone que eso no es. Es más, ¿qué tarea les toca de aquí en adelante a ustedes? O sea, para el viernes van a consultar el diodo como rectificador, como sujetador o recortador. Esos son los dos temas que tienen que consultar para el viernes. Listo. Mi canal original. Venga, otra preguntita. Lo de los Sí. electrodomésticos, ¿hay que montarlos en papel o hay que montarlos en alguna otra plataforma? Pues para No, en verificar. papel, en papel, en papel. Ah, Ah, muchachos, listo. que ya les voy a mostrar que sí, no es mentiras que ya. Profe, y sobre los parciales que le falta calificar. Ah, lo de los parciales ya lo estoy descargando, muchachos. Miren, me confirman por favor. Si ven ahí el videito, Sí, profe. pues mire que ya sí me lo está dejando cargar, ¿cierto? Entonces, como aquí sale en el encabezado, sale que esto es un documento de Word, que sale, me estaban pidiendo certificar las fuentes de información. Ya lo hice. Ujú. Entonces, pues mediante, hoy debo terminar de cargar esos contenidos y me toca también colocárselos así, a taller de circuitos, marzo, 12 pm. Porque tengo que Profe, diferenciar ¿y vas a subir todos o cuántos vas a subir? los que me deje. Ah, ok. Listo. Listo, Pues la profe. idea sí es montarlos todos, las clases de ustedes, las clases de los de arquitectura y los de las clases de las 6 de la mañana. Esa es la tarea. Muchachos, muy importante, para el viernes, consultar el tema de sujetadores y recortadores. O sea, el diodo tiene tres usos principales, como switch, como rectificador o como sujetador o recortador. Que básicamente es esto que yo les estaba compartiendo aquí en esta gráfica, acá. Es, ¿qué pasa cuando yo combino en un circuito fuentes de corriente alterna, y fuentes de corriente directa? ¿Qué pasa en el diodo? ¿Qué pasa? Cuando hago eso y el diodo está en serie y el diodo está en paralelo. Eso es lo que vamos a estudiar el viernes. Hasta ahí llegamos con el diodo. La próxima semana hacemos puros ejercicios con los diodos. Los hacen ustedes, ¿cierto? Les pongo el ejercicio aquí en la pantalla y ustedes proceden a desarrollarlo. Y el que me vaya mandando el pantallazo de que lo está haciendo en cierto tiempo, le reconozco punto 5 para el final. O se lo hago como un quiz que tienen que hacerme finalizando mayo. Juan, ¿y cuándo es que es la consulta? Consultar sobre sujetadores y qué más. El diodo como sujetador y como recortador. Profe, una pregunta en lo de los electrodomésticos. Que hay, en la lista, pues hay como dos cosas que son como unas parrilleras, creo, no me acuerdo. Y, o sea, no sé cómo organizarlas porque pues no sé qué sentido tiene que una casa tenga una grande y otra pequeña, no sé, es como... No, esa parrillera es la estufa de gas. Oye, porque tenemos en la casa estufas de gas, perdón. Lo que es eso es la parrilla grande y la parrilla pequeña. Uno pone ollas más grandes y donde pone ollas más pequeñas. Eso es lo que me están diciendo ahí. Pero ya los estufas son de gas. Pero entonces, si quieres usar una estufa eléctrica, la van a tener ahí como estufa eléctrica. Entonces, solo la parrillera grande es esa es donde yo voy a colocar las ollas más grandes. La parrillera pequeña es la que tiene una vuelta menos. Eso significa ese concepto que hay ahí. Y otra pregunta, y yo puedo usar o sea, lo que usted nos dio, que era como una casa que ya tiene como las conexiones y tal,
¿esa se tiene que usar o yo puedo, por ejemplo, inventarme un lugar que tenga ese... Se la inventa. Y eso ni siquiera es en 3D, es en 2D, pues en 2 dimensiones. Claro, claro, porque es el piso, sí, sí. Sí, los Ajá. rectángulos de los espacios. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia? Yo tengo otra. ¿Cómo era Dale. que uno identificaba lo del voltaje para lo de los electrodomésticos? Que tenía que ser el 70%. ¿Cómo era eso? No. El circuito, el breque que usted le ponga a ese circuito debe quedar al 60-70%. ¿Qué quiere decir? Que los electrodomésticos que usted le ponga cuando todos estén prendidos, si eso le da 40 voltios, entonces usted dice el 40 es el 70%. El 100%, ¿cuánto será? ¿Cierto? Usted necesitaría un breque de mayor capacidad que esos 40 voltios, que esos 40 amperios, perdón. Listo. Hizo prueba. Sí, te quedó claro. Profe, ¿y lo de los ejercicios que dijo que se iban a hacer cuándo es esa clase? De los ejercicios de esto, no, por eso. Esto es los diodos. Ajá, que usted iba a poner un ejercicio y nos los valía si lo hacíamos en cierto tiempo. Por eso. Después de que damos la clase el viernes, la próxima semana, trabajamos así. Ok. Listo. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues los que están cercanos, los que tienen la ventaja, les voy a compartir un dato para ustedes como estudiantes. Lo